Decía William Faulkner que para leer a James Joyce hace falta tener fe. Hace falta, en definitiva, creer en James Joyce y en el Ulises, si se quiere. Existe un tipo de genio literario, de talante literario, que frente a ese genio, digamos, más o menos previsible, que tiene la capacidad y la habilidad de demostrar a cada línea, a cada palabra, a cada página, a cada párrafo, a cada obra, su talento, su destreza literaria, frente a ese genio más o menos previsible existe un tipo de inteligencia soberbia y suprema que a menudo nos deja descolocados, que a menudo nos da la sensación de que no lo estamos entendiendo del todo y al mismo tiempo sus palabras nunca son suficientes. Queremos leer más, queremos saber más. La literatura es un tipo de expresión artística, creativa, ante la cual uno se puede posicionar de muchas formas, de distintas formas y esperar cosas diferentes. Yo tengo la sensación de que a veces cuando uno empieza a leer, precisamente lo que busca es encontrar un tipo de consuelo que es muy análogo, que es muy concomitante con el tipo de consuelo que la religión a veces, a menudo, nos puede ofrecer. El tiempo va pasando y vamos esperando o buscando preguntas y respuestas diferentes en la experiencia literaria. El tiempo va pasando y le vamos exigiendo más, le vamos pidiendo otras cosas, le vamos pidiendo que nos acerque a nuestro mundo y al mismo tiempo que nos aleje de él. Que, de nuevo, como digo, creo que es un tipo de consuelo que a menudo uno podría identificar en esas primeras experiencias que uno tiene con lo religioso. A propósito de todas estas reflexiones, en realidad todas estas reflexiones vienen originadas o desencadenadas por una recomendación muy rápida o muy sencilla que me gustaría hacer hoy, que es esta obra. Nada es más asombroso que el hombre de Volker Sperling, una historia de la ética desde Sócrates hasta Adorno. ¿Por qué empiezo con estas consideraciones sobre la literatura y lo religioso? Como digo, creo que a medida que uno va tomando más conciencia de la literatura y va tratando de meterse más adentro de su espiral, es posible que a veces uno necesite la ayuda de sherpas, que lo acompañen a algunas cimas elevadas y que lo acompañen al mismo tiempo a sus más hondas profundidades. Es verdad que existen libros que podemos disfrutar sin necesidad de ninguna compañía, pero existen otro tipo de obras que por su propia ubicación, que por su propia situación dentro del canon literario, porque se hicieron en otro tiempo, porque responden a algo, porque tienen que ver con un contexto muy determinado, se disfrutan más acompañados, en buena compañía, de lectores, de críticos, de otra gente que ya estuvo ahí antes, ¿no? Investigando ese territorio. Yo soy un lector que disfruta mucho de la crítica literaria, de la teoría literaria. Me encantan obras tipo el canon occidental de Bloom. Estos días estaba leyendo La République mondiale des lettres de Pascal Casanova, que es una aproximación a lo Pierre Bourdieu, de también lo que podríamos considerar el canon literario. Y en definitiva, este tipo de obras sirven para que uno vaya acompañado de la mano a sitios a los que tal vez no podría llegar solo. Es verdad que a veces uno coge la confianza y la seguridad para llegar a esos lugares, pero a veces, a menudo, en ocasiones, ese tipo de legados, ese tipo de testigos que unos lectores pueden pasar a otros, esos entusiasmos y esos conocimientos que unos lectores pueden pasar a otros es lo que consigue que se vaya creando esa fascinante comunidad lectora y literaria que no conoce fronteras y que al mismo tiempo no conoce épocas. Yo, que soy un lector que viene esencial e indiscutiblemente de la tradición literaria y que como todo el mundo tiene sus agujeros y sus carencias en otro tipo de formaciones, estos días he disfrutado mucho este libro de Sperling que publica Acantilado en una de sus preciosas ediciones, como suele ser habitual,
y que efectivamente podríamos considerarla como, bien, una historia, una introducción maravillosa de la metafísica, del pensamiento filosófico en Occidente. Me gustaría leer un primer párrafo del prólogo para ubicarnos en esta obra. Dice Sperling: en la antigüedad se establecieron los fundamentos de la ética europea, una parte del vastísimo campo de la filosofía que se ocupa de cuestiones relacionadas con los actos morales y con la moral misma. La historia de la ética está íntimamente vinculada con el desarrollo de la metafísica y las objeciones filosóficas que se le plantean. El complicado término metafísica denomina el intento de conocer racionalmente los fundamentos del mundo y proporcionar al hombre una sólida orientación. La idea del bien, entendido como el valor supremo, es un principio rector de la metafísica clásica y el patrón último de la ética tradicional. Eso que hoy conocemos como literatura procede efectivamente de un sentido del texto bastante diferente a aquel que hoy buscan las llamadas obras literarias. La mitología anticipa el canon literario, pero la mitología anticipa también lo que podríamos considerar la fuente filosófica, el conocimiento filosófico. En ese sentido, y a propósito, Sperling traza un recorrido que va de la actualidad por una serie de filósofos, me parece que son 11, con una introducción, ya digo, bastante irreprochable y completamente atractiva. Yo creo que para lectores experimentados y no experimentados. Este canon de Sperling incluye a Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca, San Agustín, David Hume, Immanuel Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche y finalmente Adorno. Yo creo, ¿no?, que a menudo hablamos mucho de los escritores, hablamos mucho de filósofos, hablamos mucho de nombres que marcan una época, pero la verdad es que leyendo este tipo de obras creo que es necesario y creo que es importante homenajear a todas esas figuras que antes que escritores, filósofos, novelistas o poetas son esencialmente lectores, y que gracias a los cuales y que gracias a su manera de compartir entusiasmos, alegrías, decepciones y felicidades alrededor de la experiencia literaria, hoy nosotros podemos seguir metiéndonos bien dentro de esta selva de lecturas y seguir disfrutándolo y seguir compartiendo ese júbilo que hace que encontremos en la lectura de la filosofía, de la novela y de la poesía un consuelo precisamente metafísico que otros encuentran en la figura de Dios. Nada es más asombroso que el hombre, de Volker Sperling, editado por Acantilado, es la recomendación de hoy. Muchas gracias, como siempre, por tu tiempo y hasta la próxima.